Blog Talk Radio. Disfrute de este viaje. Caballos y opinión. Bienvenidos. Aquí comienza Caballos y opinión. El universo del caballo en Internet. Caballos y opinión. Con la producción y conducción de Mario López Oliva. Contáctese con nosotros en www.caballosyopinion.com o envíenos un email a mlopezoliva@gmail.com. Caballos y opinión. Bueno, ¿qué tal? Buenos días. Este año vamos a comenzar, digamos que ya comenzamos con el programa de radio, Caballos y Opinión, sobre un tema del cual, como dice el título, no queremos hablar, y es el bienestar de los caballos. Justamente el año pasado, el último programa, dejé como planteado los temas que no se trataron o que se trataron poco en el 2013. El tema que más me dejó preocupado es nuestra insistente negativa en cambiar algunos manejos y costumbres acerca del caballo, su manejo y su trato. En todas partes del mundo, el bienestar equino, el buen trato y el mal trato es moneda corriente y se analiza continuamente en todas las actividades ecuestres. Y nosotros nos estamos negando sistemáticamente a hacerlo, a analizarlo y a generar los cambios que son necesarios. Pero déjenme decirles que para empezar a hacer esos cambios necesitamos saber más del caballo. Todos en la Argentina y en muchos países de Sudamérica se llenan la boca en las distintas actividades ecuestres que saben pormenorizadamente sobre el tema caballos. Y no es así. No es así. La gente en realidad lo que sabe es más o menos de la actividad ecuestre que ejerce. O sea, sabe más de equitación o menos de equitación. Sabe más de jineteada o menos de jineteada. Sabe más de carrera de caballos o más de carrera de caballos. Pero lo cierto es que del caballo, sus costumbres, su lenguaje, cómo ha evolucionado el tema del bienestar del caballo en el mundo, casi nadie sabe nada. Esa es la realidad. Casi nadie sabe nada. Entonces lo que voy a hacer es compartir con ustedes estas noticias que fui recogiendo en los primeros días del mes de enero, y algunas son de los últimos días de diciembre, para que ustedes vean cómo es el tema y lo poco que sabemos. Entonces ahora yo voy a empezar a leerles las noticias. Esta viene del entorno inteligente. Controversia por la muerte de un caballo. También en La Nación. Una fuerte controversia se desató alrededor de la muerte del caballo Okidoki Z, a manos, supuestamente, de su dueño, el propietario de Aras Braceras, Jorge Martínez. Empresario públicamente vinculado con el ex secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno. A Martínez se lo señala por haberle pegado un tiro al caballo después que éste lo tiró. El caso tuvo mucha repercusión en las redes sociales, especialmente en el ámbito ecuestre. Carlos Córdoba, abogado y dueño del Aras Ambato, realizó una denuncia para pedir que se investigue a Jorge Martínez como presunto matador del caballo Okidoki Z en el Aras de su propiedad. Córdoba denunció el caso ante la Federación Ecuestre Argentina y la Federación Ecuestre Internacional. Esa entidad le respondió. La Federación Ecuestre Internacional ha contactado a la Federación Ecuestre Argentina sobre este incidente y fue informado luego de recibir una declaración formal. Han llamado a una reunión de emergencia de su comisión directiva con el propósito de investigar el tema. Si bien el incidente no ocurrió durante un evento de la Federación Ecuestre Internacional, la FEI condena categóricamente cualquier forma de abuso a los caballos. Quedamos a la espera de que las autoridades pertinentes en la Argentina traten el tema de una forma apropiada y rápida.
Jorge Gabriel, presidente de la Federación Ecuestre Argentina, confirmó que se hará una reunión a los 17, bueno, yo después voy a leer toda la noticia, ¿no?, para tratar el tema. Comentó además que el Comité Olímpico Internacional ha pedido un informe al Comité Olímpico Argentino por esta situación. Candelaria Tinelli, amazona e hija del famoso conductor de televisión, denunció públicamente en sus cuentas de Twitter y Facebook a Martínez por haber disparado a su caballo. Entrevistó por Canal C5N en Córdoba, reiteró su denuncia. La ONG, Asociación de Caballos Maltratados Argentina, declaró su total repudio e indicó que sus abogados están trabajando en el caso. La publicación ecuestre estadounidense más antigua y prestigiosa, The Chronicle of the Horse, publicó en su foro un post titulado "Hermoso padrillo cruelmente asesinado por su dueño". Esto viene de La Nación y es sobre la misma noticia. La Federación Ecuestre sancionó al empresario acusado de matar a su caballo. Se trata de Jorge Martínez, un hombre cercano a Guillermo Moreno, quien le habría disparado al animal por haberlo tirado al suelo. El caso tuvo mucha repercusión en las redes sociales. Jorge Martínez, el empresario acusado de asesinar a su caballo Kidoki Z, fue sancionado por la Federación Ecuestre Argentina. Según explicó La Nación, Jorge Gabriel, presidente de la Federación Ecuestre Argentina, la sanción es una suspensión cautelar mientras se desarrolla un sumario interno. También se dio parte a la justicia para que investigue la denuncia. Martínez, empresario públicamente vinculado con el secretario, fue denunciado porque había pegado un tiro al caballo luego de que éste lo tiró. Candelaria Tinelli, amazona, conductora de televisión, denunció públicamente en su cuenta de Twitter y Facebook a Martínez por haber disparado a su caballo. La ONG, etcétera, etcétera. Bueno, esto se repite. Yo lo que espero que después de la investigación, espero que sea lo más profunda posible, se tomen medidas, si es que es necesario, absolutamente ejemplificadoras, pero para que se termine con esta historia. ¿Sí? Porque como fuere que sucedió, esto no debió haber sucedido. Ni como fuere, ni por la razón, no importa la razón. No debió haber sucedido. Pero eso no hace más que ratificar el poco conocimiento que se tiene sobre el trato del caballo y rubricar lo primitivo que somos en el trato que tenemos en la Argentina con los caballos. Eso es lo que rubrica y lo que reafirma. ¿Sí? Nosotros sabemos bastante poco de cómo se debe tratar un caballo y cómo es nuestra obligación de tratar a los caballos. Porque que seamos propietarios o usuarios o productores de caballos no hace que esto nos permita hacer lo que se nos da la gana sobre el caballo. Somos los que esta frase indica, somos tenedores responsables o propietarios responsables. No podemos hacer lo que se nos da la gana. Y se lo voy a contar con un ejemplo. En el año 1999 yo fui invitado al Congreso Mundial de Veterinaria Equina que se llevó adelante en París. Se llevó a cabo en París. A continuación de ese congreso fui invitado a Bélgica, a la cátedra de bienestar animal de la Facultad de Veterinaria de Gand. Bueno, paseando por ahí, me llevaron a un laboratorio de investigación. En ese laboratorio de investigación, determinadas investigaciones se llevaban a cabo con ratones de laboratorio. Bueno, para hacerla corta, a la entrada del laboratorio había un cuaderno que se rubricaba diariamente sobre el estado de los ratones con los que se llevaba adelante todas las investigaciones. Su temperatura, su alimentación, su trato, etcétera, etcétera. Ese laboratorio era visitado cada 2 meses por representantes e inspectores de la Comunidad Económica Europea. Si algo estaba mal con respecto a esos ratones, cerraban el laboratorio. ¿Me explico cómo es el tema? Bueno, nosotros estamos a 100 años luz de eso. Y tenemos que terminar y alguna vez tenemos que empezar, ¿sí?, a mirar las cosas con mucha más conciencia y con mucho más compromiso y con mucha más responsabilidad con los caballos. Sigo. La voz del interior, la jineteada, debate necesario, siempre es la misma historia. Cuando empieza la temporada de verano, la jineteada es el debate necesario. Nunca se debate nada, pero es el debate necesario. Se trata de debatir un tema sensible con rigor y profundidad, lejos de los intereses de uno y los fundamentalismos de los otros. Por la redacción de La Voz. A esta altura, cuando los zoológicos están cuestionados y los circos con animales erradicados, el tema de la jineteada no puede considerarse al margen del debate.
pero se trata de debatir con rigor y en profundidad. Para empezar, la jineteada es un espectáculo y como tal no puede existir a costa del sufrimiento del caballo y de los jinetes. Si Jesús María aspira a continuar con una fiesta popular tan convocante, debe adaptarse a los tiempos que corren y a la racionalidad que impone el conocimiento. De lo contrario, la conciencia social sobre los derechos de los animales generará más rechazo que adhesión al festival. Estoy totalmente de acuerdo. Y quiero decirles que en otros países los derechos de los animales son asuntos legales, donde está perfectamente legislado qué es lo que se puede y qué es lo que no se puede hacer. ¿Sí? En primer lugar, el argumento que sostiene a la jineteada como tradición debe ser revisado. Totalmente de acuerdo. La tradición es una construcción que cada época hace sobre un pasado al que se refiere. Esa construcción es un acto cultural y cambiante, en función del saber que cada época acumula y de las verdades consagradas que va cuestionando. Las actividades consideradas tradicionales no tienen por qué mantenerse cuando ya no se condicen con el sentido común imperante. En segundo lugar, el argumento de que si no estuvieran en la doma, esos animales estarían destinados al frigorífico, tampoco se ajusta a la realidad. Argentina es el mayor exportador mundial de carne de caballo, a pesar de ser un país que dice venerar a sus equipos. Otra cuestión es, ¿por qué es tan difícil encontrar un establecimiento que esté inscrito como productor de caballos para faena? Todo un intríngulis para la FIP. Está muy bien esto. La organización del Festival de Jesús María ha ido tomando algunas medidas para intentar disminuir el sufrimiento de los animales. Las escuelas que se usan son las suministradas por la organización, no las que en otros tiempos llevaban los jinetes. Se realizan controles veterinarios que podrían acentuarse para impedir que los animales usados sean demasiado viejos, estén dopados o no sean bien alimentados. Esos mismos, en las condiciones clínicas y sanitarias que están para competir. En definitiva, eso es una competencia. Esos mismos controles deberán verificar cómo afecta a los animales el calor, el ruido, las luces, el rebenque, las escuelas, los traslados del festival en festival, las rodadas. ¿Cuánto vive un caballo sometido a estos esfuerzos comparado con lo que no tienen esta actividad? Yo creo que hay alrededor de 14.000 o 20.000 caballos que hacen esta actividad en Argentina. Las versiones acerca de un mercado de apuestas ilegales como trasfondo de la jineteada en otras plazas distintas a Jesús María o las referidas al uso de estimulantes también ameritan investigación. Hay que recordarles a todos los involucrados y a quienes prefieren desatenderse rápidamente de cuestiones que parecen espantar a quienes votan, que los poderes legislativo nacional y provincial no pueden ser ajenos a todo esto. Por último, la justicia debe responsabilizarse a partir del trabajo de funcionarios de méritos probados y conocimientos sólidos. Ellos, para los negocios de uno y los métodos de protesta cuestionables de los otros, no confundan la naturaleza de la discusión. Está muy bien esto, ¿eh? Pero bueno, hay que tenerlo en cuenta y alguna vez, hay que tomar esto en serio y analizarlo en profundidad. Hay muchos intereses en torno a la jineteada, porque va mucha gente, alrededor de 3 millones de personas asisten a la jineteada, lo que representa un nicho comercial nada desdeñable. Pero para llevarlo adelante hay que hacer un replanteo de cómo se lleva adelante este espectáculo y en qué condiciones están los caballos que llevan adelante el espectáculo y que son los dueños del espectáculo. Este es el comercial.com.ar. Justicia rechaza amparo para impedir jineteadas en Jesús María. Córdoba, 13 de enero, de Telam. La justicia de Córdoba rechazó hoy un recurso de amparo promovido por una fundación de proteccionistas de animales para prohibir las jineteadas en el Festival de Doma y Folclore en Jesús María, informaron fuentes judiciales. El juez de esa localidad, Oscar Patat, rechazó por extemporáneo, no me queda claro por qué, el recurso de amparo presentado por la Fundación Sin Estribos, ya que consideró que no se advierten actos de conductas de maltrato o de abuso animal como consecuencia de todo lo que el proceso que implica la jineteada. Bueno. El magistrado fundamentó su rechazo en los informes de un perito veterinario de la Policía Judicial que observó cada una de las competencias en esta nueva edición del festival que comenzó el pasado viernes. Patat instó además a las partes a dialogar para armonizar y compatibilizar los valores que están en juego en esta jineteada. Anoche, mientras Piñón Fijo desarrollaba su espectáculo para los chicos en el escenario mayor del festival, un grupo de personas vinculadas a entidades proteccionistas de animales irrumpió en el campo de jineteadas para protestar en contra
de las prácticas de la DOCA. Andrea Olazábal, de la agrupación proteccionista Sin Estribos, sostuvo que los animales padecen crueldad y violencia, antes, durante y después de la jineteada, así que esa práctica no representa la tradición, sino que la tradición es la relación con el caballo y no con la jineteada. Es un argumento bastante sólido. La protesta se originó luego que una yegua muriera de un paro cardíaco tras concluir con su jineteada, por lo que se inició una investigación judicial en la que declaró el domador de la Mejía. La Voz del Interior habla justamente de ese momento, ¿sí? 2 jinetes heridos y una yegua muerta en la primera noche de Jesús María. Bueno, el tema siempre es toda la misma historia, ¿no? Pero, ¿cuándo vamos a terminar con esto de hacer un análisis y ordenar un poco este tema de la jineteada como corresponde y hacer lo que hay que hacer acerca del trato que se les da a los animales antes, durante y después de cada jineteada? ¿Sí? Porque hay muchos temas a tratar, no es solamente la jineteada en sí, sino en qué condiciones llegan a la jineteada estos caballos y en qué condiciones quedan después de la jineteada estos caballos. ¿Sí? Y le pese a quien le pese, esto va a haber que hacerlo. Tenemos que, todos los años es la misma noticia. Se murió un caballo, la Asociación de Proteccionistas, que lamentablemente son más fundamentalistas que otra cosa, ¿sí? Irrumpieron en el espectáculo. Bueno, toda una sanata que es de todos los años y que nadie termina de analizar y de presentar un proyecto que solucione este tema. A ver. Déjenme leerles este. Europa Press, esto es de Europa, ¿no? Los veterinarios alertan en SICAP de los malos cuidados como la causa principal de las cojeras definitivas de los caballos. Esto para que vean que no pasa solamente en Sudamérica. El SICAP es el Salón Internacional del Caballo, escrito por Francisco Javier Herrera, Sevilla 3, esto es de diciembre. Europa Press. Los veterinarios alertan en el Salón Internacional del Caballo, SICAP, de los malos cuidados como la causa principal de la cojera definitiva de los caballos. Dentro del Congreso Internacional de Medicina Equina, que analizará en el SICAP cómo luchar contra, por ejemplo, la laminitis, enfermedad que afecta hasta el 5% de los caballos y por los que se calculan pérdidas económicas en Andalucía solamente por 6,4 millones de euros al año y entre 1.600 y 10.000 euros por cuadra. Según indica la organización en una nota, el presidente de la Asociación Nacional de Criadores de Caballos, Javier Conde, y el vicepresidente del Colegio Oficial de Veterinarios de Sevilla y secretario del Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Veterinarios, Francisco Javier Herrera, junto con el veterinario oficial de SICAP y coordinador del Congreso, Fernández, han presentado la 14ª edición del Congreso Internacional de Medicina y Cirugía Equina, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. En el encuentro de carácter internacional con especialistas venidos de Inglaterra e Italia, más de 250 inscritos y 30 sesiones especializadas, este año se dedica a la infosura, una enfermedad muy grave, etc. Los veterinarios han alertado de la importancia de la prevención y la detección precoz en las primeras 48 horas. Bueno, en este sentido, los esfuerzos, Bueno, el tema es que muchas de las lesiones son lesiones crónicas que al final terminan inhabilitando el caballo para la actividad deportiva. Y eso es culpa de los usuarios de caballo y de los veterinarios que atienden esos caballos. ¿Sí? Ahora volvemos a Argentina. Diario Norte. Atropelló un carro, mató a un caballo, embistió 3 motos y casi lo lincha. Bueno, el tema es qué hacía un carro que lo atropelló un auto, ¿no es cierto? El 2 de enero, ¿sí? Etcétera. Paraguay. En 3 años eliminaremos los carritos con caballos. Este viernes la Junta Municipal, bueno, esto es una buena noticia. El mostrador de Chile. Maltrato animal. Caballos son abandonados a su suerte en pleno desierto. Los animales fueron encontrados en el camino de Caleta de Abajo, 40 kilómetros de altar, en muy malas condiciones de salud, desnutridos y deshidratados. Uno no tendría energía ni siquiera para levantarse a comer. El tema no es un tema menor, ¿sí? Porque nosotros cuando estamos tratando de mejorar el trato hacia los caballos,
Mejorar el trato a los caballos no es solamente que no lo maltraten, sino que los caballos tengan todo lo que necesitan para su subsistencia. Porque yo, el planteo es, los caballos salvajes tienen todo el alimento que necesitan. Para hacer un ejemplo bien puntual, ¿no? ¿Tienen todo el alimento que necesitan? ¿Tienen toda el agua que necesitan? ¿Viven en las mejores condiciones? Bueno, en general, no. En general, ni tienen el agua que necesitan, ni tienen la alimentación que necesitan, y no viven en las condiciones ideales. Se tienen que conseguir el sustento. A veces, cuando hay sequía o cuando las condiciones climáticas no son las que se necesitan en una región para que esos animales que viven ahí puedan alimentarse con normalidad, bueno, lo que pasa es que sufren hambre, sufren sed y muchos mueren por inanición. Eso tiene que quedar absolutamente claro. No es solamente los caballos que van en un carro, que son maltratados y que le dan de comer basura, etcétera, etcétera, que en Argentina son alrededor de 70.000. Por eso que el tema hay que mirarlo en perspectiva y en su conjunto. No es uno solo el problema, sino que son varios los problemas de los caballos. Por eso insisto en el poco conocimiento que tenemos acerca de qué es lo que necesita un caballo para vivir como corresponde. Por eso somos responsables, tenedores responsables de los caballos, o propietarios responsables. No podemos hacer lo que se nos da la gana y tampoco podemos mirar para otro lado. Bueno, voy a parar acá para no sobrecargar el tema. Pero creo que la materia pendiente y que tenemos que tomar de una vez por todas es acerca de cómo tratamos a los caballos en Argentina y qué debemos hacer para empezar a revertir este tema. Hasta la próxima. Voy a agregar a todo esto, porque lo que estaban escuchando en una grabación, es que en algún momento lo vamos a tener que empezar a hacer. Nosotros creemos que podemos seguir en estas condiciones y en este trato que le damos a los caballos para siempre. Y eso es un error absoluto. Vamos a tener que empezar a cambiar y encima en cualquier momento. Así que bueno, creo que tenemos que pensar en todo eso, ¿eh? Contáctese con nosotros en www.caballosyopinion.com o envíenos un email a nlopezoliva@gmail.com. Caballos y Opinión. Hasta aquí compartimos Caballos y Opinión, el universo del caballo en Internet, con la producción y conducción de Mario López Oliva.